Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, Magali. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, chica. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, Trujilda. Buenas tardes, Juanita. Buenas tardes, Denali. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Nirvana. Ya buenas noches, ¿no? Buenas noches, Lady. Buenas noches, Dina. Buenas noches, Norma. Buenas noches, Yaren. Bueno, un momentito más para empezar a pasar el video que tengo para esta noche.
¿Qué dijo mamá la palabra? Cuatro. ¿Se escucha el video? ¿Se escucha el video? ¿Se escucha el video? ¿Se está escuchando el video? Dígame, ¿se escucha el video? No. Ahí está. Visitantes invitarse a crear grabar computadora. Reacciones. Otra vez un poco que me ayude mucho sin nada. Ok, a ver.
Bueno, no puedo poner. Bueno, vamos a ver el tercer capítulo de estas estrategias para la comprensión lectora. Ya hemos visto la semana pasada que teníamos en la clase las estrategias para poder hacer la concentración, ¿no es cierto? Ahora vamos a proseguir con el tema. Ya. Lo que tenemos ahora es que vamos a observar las siguientes oraciones, ¿ya? A ver, presten atención a estas oraciones. Aquella joven estudia en el Instituto Nelson Rockefeller. Iremos a pasear otro día. Su salud está algo desmejorada. Acudieron bastantes curiosos al lugar del accidente. 2 jóvenes fueron los primeros candidatos. El niño comió doble ración del postre. Condecoraron a ambos deportistas por su hazaña. Dígame, ¿qué tienen de común estas oraciones? ¿Ah? ¿O qué tienen de diferente? No sé. ¿Ah? ¿Me escuchan? A ver, voy a repetirles, claro que les repito. Vamos a ver. Acá está. Aquella joven estudia en el Instituto Nelson Rockefeller. Iremos a pasear otro día. Su salud está algo desmejorada. Acudieron bastantes curiosos al lugar del accidente. 2 jóvenes fueron los primeros candidatos. El niño comió doble ración de postre y condecorarán a ambos deportistas por su hazaña. ¿Ah? A ver, levanten la mano. No. Las categorías de los adjetivos. Claro, los adjetivos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tienen los adjetivos? Calificativo, ya. Está bien. Nirvana Gutiérrez. Ya. Vamos a ver. Levanten la mano para poder escucharlas, pues. ¿Ya? A ver, tiene razón, son los adjetivos, pero además de señalar una cualidad, porque los que señalan cualidades son adjetivos calificativos, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, la pera está amarilla. Entonces, el adjetivo calificativo es amarillo o amarilla, ¿no? Dice, pueden especificar o determinar el sustantivo. Son los adjetivos determinativos o simplemente determinantes. ¿Ya?
son adjetivos determinativos o determinantes. ¿Ya? Por ejemplo, los demostrativos, ¿no? Es adjetivo determinativo demostrativo. Este, ese, aquel, ¿ya? Entonces, acá, vamos ubicando esos adjetivos, ¿ya? Infinido, ¿no? Tal, cierto, otro, alguno, cualquiera, ¿ya? Posesivos, mío, tuyo, suyo. Cuantitativos, todo, mucho, poco, bastante. O numerales, que se pueden dividir en cardinales, o sea, los números, 1, 2, 3, 4, 5, no sé, ¿no? Ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Múltiples, el doble, el triple, ¿no? O partitivos, ¿no? Medio, tercio, cuarto. ¿Ya? Y por último tenemos distributivos, que son los ambos, ¿cierto? E interrogativos, qué, cuánto, cuál. ¿Ya? Anoten esos adjetivos porque son los que van a determinar en la comprensión lectora, ¿no? El grado de entendimiento de lo que ustedes están leyendo, ¿ya? Así que ahí va una, ¿ya? Que es la de los adjetivos determinantes, ¿no? Determinativos, ¿no? Luego, vamos a ver, ahora sí viene F. Identifica o interpreta el propósito del autor, ¿ya? Debemos nosotros de saber, pues, ¿no? Identificar cuál es el propósito que busca el autor en su texto. Tenemos que entender qué es lo que trata de explicarnos, qué es lo que él trata de decirnos, ¿ya? Informar, dar su punto de vista, persuadirnos, convencernos de la validez de su opinión y que la asumamos, ¿no? Porque para eso nos estamos leyendo lo que él ha escrito, ¿no? Para distinguir todos estos puntos de identificación de lo que busca el autor con decirnos, ¿no? Es importante, pues, tener claridad entre un hecho, una opinión o una inferencia. Ya hemos visto que los hechos tienen que ser sucesos, acontecimientos reales, ¿no es cierto? Y hemos visto, ¿ya? Concretos, evidentes y probados, o probables, ¿no? Probados también. La opinión es el juicio de valor, un punto de vista particular sobre una opinión, un hecho, ¿no? O personas, o acontecimientos. Esto es una posición ante un hecho. Y la inferencia es el razonamiento que se basa en un hecho real. A partir de él se puede inducir o deducir otra situación, ¿no? Ya es una inferencia que tú haces con lo que estás leyendo, ¿ya? Esto quiere decir que es una conclusión sobre un suceso evidente. De un suceso, lo que hay, ¿no? Y ustedes sacan una conclusión de lo que hay ahí, ¿no? Si no se basa este hecho comprobable, deja de ser una inferencia, pues. ¿Ya? Deja de ser una inferencia. Pero vamos a ver, ahora sí. Debemos tener en cuenta si el autor se basa en un escrito solo en hechos, ¿ya? Si su escrito se basa solo en hechos, nada más, entonces vamos nosotros a darnos cuenta de lo que trata de hacer es informar al lector. Es informar. Porque se está basando en hechos nada más, ¿ya? Pero si hace inferencia, ¿no? O sea que ha hecho primero, presente el hecho, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Ha dado su opinión. En el momento en que él va a sacar una información inmediata, saca una conclusión.
sea, ahí no solo se informa, sino que se participa con sus puntos de vista, ¿ya? Y lo que él, en base a estos hechos y a esta inferencia que hace de los hechos, ¿no? Trata de sustentar sus criterios y persuadirnos a que pensemos o razonemos igual que él, ¿no? A ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Aló? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? ¿Nadie? Bueno. Y si el autor opina, pero no está presentando hechos evidentes, o sea que nosotros no sabemos si el hecho ha ocurrido o no ha ocurrido, ¿no? Que es donde se debiera de partir, estaría tratando de convencernos, pero sin una base sólida de sustentación. No está poniendo las cosas en claro para que podamos entender. ¿Ya? La otra, uso de connotaciones, la G. Primero, tenemos que identificar los prejuicios, ¿no? Y sentimientos del autor. Hay que identificar qué es lo que él siente, ¿ya? Y qué prejuicios tiene. Esto le va a dar al texto una percepción subjetiva, ¿no? ¿Ya? O sea, tiene que haber una apreciación que va por debajo de lo claramente escrito, ¿no? Ahora, las connotaciones significan palabras con una doble idea, ¿no? Con una de ellas se relaciona con una emoción, ¿ya? Con la misma palabra se pueden relacionar dos o más ideas, ¿ah? Un término se puede presentar a diversos sentidos. Por ello es conveniente oponerlo al significativo denotativo. Ejemplo, él es humano. ¿Ya? Él es humano. En un significado denotativo, es la identificación que encontremos en el diccionario, ¿no? En este caso es un racional, un ser mortal, ¿no? Es una persona, no sé qué va a decir el significado de ser humano, ¿no? Ese es el significado denotativo. Pero el connotativo, ¿ya? Ese sentido que asume por factores culturales, ¿no? En este caso, ¿no? Humano comunica una actitud, un sentimiento, una generosidad, ¿no? Una actitud ante una situación de la vida. O sea, cada ser humano, ¿no? Es diferente del otro, según lo que siente al expresar. Y eso tenemos que saber identificar cuando estamos leyendo un texto. ¿Ya? Ahora, las ambigüedades y los elementos tendenciosos. Ustedes saben que hay palabras que permiten diversas interpretaciones, ¿ya? Por lo general, los textos antiguos, los textos ambiguos, expresan una mala relación, ¿no? ¿Por qué? Porque la ambigüedad, pues, permite o admitir distintas interpretaciones según la connotación que le dé al autor a las palabras, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos
Dice, es una gran ciudad. ¿Ya? Fue la primera que me llamó la atención y ha trascendido en la historia humana. ¿Ya? Vamos a ver ahí cómo es que estas palabras, ¿no? Hacen pues de que tengamos una distinta interpretación. Por ejemplo, es una gran ciudad. Está hablando de una ciudad grande, ¿no? Pero puede hablar también de una ciudad pequeña, pero que tiene pues gente que tiene buenos sentimientos, ¿no? Y dice, no, es una gran ciudad, ¿no? O poner que es una gran ciudad porque es una ciudad inmensamente grande, ¿ya? Fue la primera que me llamó la atención. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Algo que has visto, algo que has observado, pero también también podemos entender que es una persona que nos ha llamado la atención por primera vez. Fue la primera que me llamó la atención, ¿no? O sea, ahí podemos interpretarla de diferentes formas, según cómo nos lo digan. ¿Ya? Ha trascendido la historia humana, ¿no? Es un hecho que ha trascendido la historia humana, pero también puede ser un acontecimiento, un hecho que ha trascendido la historia humana de alguien, ¿no? De una persona. Entonces, ahí hay elementos que van a ser tendenciosos a las ambigüedades, ¿ya? Vamos a ver otra. Vamos a ver, identifica las ambigüedades, ¿no? En la lectura 1 dice, el segundo esposo de Agatha Christie, Max Mallowan, fue un destacado arqueólogo. Christie fue una vez interrogada acerca de cómo se sentía por estar casado con un hombre cuyo principal interés eran las antigüedades, ¿no? Ella le dice, un arqueólogo es el mejor marido que puede tener una mujer vieja. Mientras más vieja, su interés es mayor. ¿No? Ahí se dan cuenta ustedes que hay una ambigüedad, ¿no? En esta anécdota de Agatha Christie, ¿no? O la otra que en la lectura 2 dice, la mamá lloraba en el matrimonio de su hijo con María, una muchacha común del pueblo. Al día siguiente, de madrugada, aparece el hijo con sus maletas. Mamá, María es virgen. La he dejado. Me parece bien. Si ella no es no es buena para nadie del pueblo, tampoco lo es para mí. Como vemos, la ambigüedad no relaciona el tema con la hipótesis central, ¿no? Usa una o varias palabras connotativas y no aclara su significado, ¿no? No define implícitamente o explícitamente los conceptos centrales. Vemos acá estos dos, ¿no? Que no hay nada que pueda definir el concepto central. Y es importante que nosotros identifiquemos las ambigüedades cuando están escritas, pues, ¿ya? ¿Ya? ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? ¿Ah? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ah? ¿Nadie? A ver. Adjetivos connotativos son los que transmiten algunas informaciones del sustantivo. Sí.
Ambigüedad o ambigüedad, esa es ambigüedad. Ambigüedad. A ver, Karina. Karina, a ver, Karina, ¿qué dices? Profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches. ¿Me escucha, no, profesor? Hola, ¿me escucha? Profesor, ¿me escucha? Hola. Profesor, ¿me escucha? Hola. Sí, sí. O sea, profesor, solamente quería decirles, o sea, la ambigüedad, o sea, permite diversas interpretaciones, o eso se entiende. O sea, la antigüedad o ambigüedad no es igual, ¿no, profesor? No, 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 no. La ambigüedad es cuando tú no estás entendiendo a qué se refiere lo que te está diciendo. ¿Ya? Ya, Ay, ay. hay que identificarlo porque cuando estamos leyendo un texto y nos encontramos con una ambigüedad, ¿no? Hay que saber lo que siente el autor para decirnos eso. Hemos visto en estas dos lecturas cómo una persona puede confundirse una palabra o un texto es lo que está hablando, ¿no? Por ejemplo, Entonces, sí, sí, a ver. profesor, la ambigüedad, o sea, tiene diversas, o sea, ¿cómo se puede Interpretaciones. decir? Ajá, interpretaciones que la antigüedad, ¿no? Y es, Claro. profesor, que ya estoy más o menos entendiendo, y eso estaba para opinar un poquito nomás, profesor, de lo que estoy entendiendo. Ajá. Ahora voy a dejarles no le voy a dejar, sino una tarea para que lo puedan decir ahora mismo, ¿ya? A ver, Ya, profesor. Nirvana. Nirvana. Profesor, buenas noches, compañeras, Buenas ¿cómo están? noches. Buenas noches. ¿Me escucha, profesor? Sí, la escucho bien. Ah, ya. Sí, con referente a la ambigüedad, profesor, me suena algo curioso porque, pero como dice, no permite varias interpretaciones. En el PPT que usted estaba mostrando, había un ejemplo bien curioso de la profesora que decía, la gallina está lista para comer. Entonces, eso, por ejemplo, lo podía interpretar en doble sentido, ¿no? Si estaba lista para hacer comida, o si está lista para comer sus granos o algo así, ¿no? Claro, sí. Ya, por eso. Sí, o sea, me parece importante y curioso. Es que muchas veces hablamos nosotros así y con diferentes sentidos. Claro, claro. Y esa Sí, es la profesor, ambigüedad. ese no va a ser a mi aporte. Está bien, ya ven. Ahora sí me siento tranquilo saber que están ahí. Listo. Entonces, ahora vamos a seguir con lo que estamos hablando, ¿ya? Vamos a hablar de los estereotipos, ¿ya? Muchas veces nosotros utilizamos los estereotipos, pero para encasillar a personajes, ¿ya? O hechos tendenciosamente, evitando su variedad o cambio. O sea, las ponemos en un sitio. Por ejemplo, conocemos a alguien, ¿no? Y le ponemos etiqueta, antipático. Ya, por más que haga lo que sea, nos cae antipático se va a quedar, ¿no? O le podemos decir, no, esa es una vieja chismosa. Entonces, ya se quedó con eso y eso se nos mete a la cabeza, ¿no? Porque nos dejamos llevar por los estereotipos, ¿no? Los estereotipos son lo que una persona son lo que una persona lleva, pues, lleva en sí, ¿no? ¿Ya? Se aplican de manera simplificada a algo o a alguien que posee cierto rasgo de carácter o tipo de comportamiento, ¿no? O hay alguien que se pone, que puede ser que esté de vacaciones, usted no sé, pues no de permiso en el trabajo, pero nosotros le ponemos, no, ese es un vago. Entonces, se queda con eso, pues, ¿no? Y todo el tiempo va a ser vago para nosotros, ¿no? ¿Ya?
De acuerdo con el grupo en el que algunos de sus miembros presentan estos mismos aspectos, no decimos, no, esos son vagos. Cuando se identifican los estereotipos, se descubren los prejuicios que tiene el autor. Eso sí, ¿ya? El autor va a poner ciertos estereotipos en las personas, ¿sabes? ¿Ya? Y entonces, el lector se va a dejar llevar por eso, ¿no? Y no va a entender lo que es en sí lo que él está escribiendo, ¿ya? Entonces, también hay que tener mucho cuidado cuando se presenten estereotipos, ¿ya? Ahora, la presentación unilateral, ¿ya? Es cuando el autor presenta un solo punto de vista en información, ¿no? O sea, es como decimos, nosotros presenta una cara de la moneda, pues, ¿no? O sea, un solo sitio no va a presentar, ¿ya? Pero cada situación puede ser apreciada de diferentes puntos de vista. Ustedes leen algo y tienen su punto de vista claramente definidos, ¿no? Debemos de cuestionar al autor que se parcializa sin presentar otro punto de vista, ¿no? Y esto lo vemos ahora en las noticias, los periodistas de radio, de televisión o de periódicos, de diarios, semanarios, qué sé yo, ¿no? Que dan un punto de vista del presidente y no abren un abanico de posibilidades para poder entender lo que ellos dicen, ¿no? Y cada uno, según lo que tienen encasillado en la cabeza, van diciendo, pues, y eso es negativo, ¿no? Negativo. Nosotros, por ejemplo, vemos en Huilas, Abate, por ejemplo, ¿no? Que es un señor que ni siquiera es periodista político, ¿no? Sino es un periodista deportivo, ¿no? Pero se ha metido y que es, pues, influyente, dice, ¿no? No sé, pero es un solo punto de vista lo que él da. Y se ha encasillado tanto que pone los personajes ahí, ¿no? O porque tiene facilidad de palabra y habla fluidamente, su grosería, ¿no? Entonces, ahí lo tienen a él, pues, ¿no? Y también a Jaime Bailey, por ejemplo, también, ¿no? Tiene su punto de vista parcializado, pues, ¿ya? O sea, hay que ver posibilidades de autores, escritores que tengan un punto de vista abierto, ¿no? Y lo que nosotros debemos de ser libres pensadores, porque un libre pensador va a poder analizar las cosas, ¿no? Y va a decir, pues, toda una gama de posibilidades que le van a permitir entender todos los puntos de vista, ¿no? Y puede ser, pues, una persona influyente en la televisión o en la radio. Por ejemplo, la señora esta argentina, creo que es ella, que da en el canal 9, me parece, 9, ¿cómo se llama la señora? No me acuerdo, pero ella es imparcial en lo que habla, ¿no? ¿Ya? Aunque hay personas que cuando les están atacando ella, pues, se parcializan con lo que ella dice, pues, ¿no? Y finalmente, comprender el texto en forma integral. Y es lo que le estoy diciendo. Si nosotros vamos a hacer una lectura sobre algo, ¿no? Y que vamos a emplear nuestro libre pensamiento, ¿ya? Vamos a plantear nuestro juicio crítico de lo que él dice, entonces vamos a poder comprender bien lo que hay escrito ahí, ¿ya? Y el sentido que lo está escribiendo. Aun cuando nos hemos puesto
en el pensamiento del autor para saber lo que va a escribir, saber lo que ya viene, y hay algunas personas que rápido identifican esto, o para poder saltarse los puntos de que va a escribir él que no tienen relevancia. Entonces, ya es un lector que ya tiene mucho tiempo en la lectura, pues, ¿no? Entonces, comprender significa lograr el dominio de los procesos del pensamiento, ¿ya? Y que le permiten, pues, sacar el significado de la realidad, ¿ya? Y para eso tenemos que tener la capacidad de reconocer los elementos de la información. Y los elementos de la información están escritos ahí, están puestos, ¿no? En una forma aleatoria, ¿no? Al principio, al final, o al inicio, o al medio, que digo, al medio, ¿no? O van a estar escondidas entre otras cosas. Entonces, hay que ver ahí, ¿no? Todos los elementos de la información que tiene ahí escrito, ¿no? Para poder comprender y definir las relaciones que se dan entre esos elementos, ¿ya? Tenemos que definir la relación que se da en estos elementos. Y por último, resumir dónde están presentes los elementos y sus reacciones. Entonces, ahí ya estamos frente a una lectura que nos va a hacer comprender lo que estamos leyendo, ¿ya? No sé si hasta aquí tengan alguna reacción que ustedes digan. Ay, Elena. Paciencia, paciencia. A ver, ¿quién me dice algo? ¿Ah? ¿Quién me dice algo? ¿Me escucha entrecortado? Uy. A ver, ¿quién me dice algo de lo que estamos hablando? O de lo que ya hemos terminado de hablar, porque todavía viene una... A ver. Entonces, acá yo tengo algo que lo voy a compartir. Está acá. Dice, lee con cuidado el siguiente poema, ¿ya? Se llama Oda al Diccionario, ¿ya? Oda al Diccionario. Este es un poema de Pablo Neruda, ¿no? Y dice así: lomo de buey, pesado, cargador sistemático, libro espeso. De joven te ignoré. Me visitó la suficiencia y me creí repleto, orondo como un melancólico sapo vitamina. Recibo las palabras directamente de Sinaí, bramante. Deduciré las formas de la alquimia. Soy mago. El gran mago callaba. A ver, ¿quién lee la segunda parte? ¿Ah? Una que lea, a ver. Amelia. Amelia. A ver, Amelia Pascasio. Buenas noches, profesor. Buenas. El diccionario, viejo y pesado, con su chaquetón, de pellejo gastado,
Se quedó silencioso, sin mostrar sus probetas. Pero un día, después de haberlo usado y desusado, después de declararlo inútil y anacrónico, camello. Ya, gracias. A ver, ahora, Nalia. 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 Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? A ver, lea. Cuando por largos meses, sin protesta, me sirvió de sillón y de almohada, se reveló plantándose en mi puerta, creció, movió sus hojas y sus nidos, movió la elevación de su follaje. Árbol, era natural, generoso, manzano, manzanar o manzanero, y las palabras brillan en su copa innotable, opacas y sonoras, fecundas en la fronda del lenguaje, cargadas de verdad y sonido. Gracias. A ver, Natalie. 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 Hola, buenas noches, profesor. Ya, buenas noches, ¿cómo está? Sigue leyendo. Ya, buenas noches. Aparto una sola de sus páginas, caporal, capuchón. Qué maravilla pronunciar esas sílabas con aire. A más abajo, cápsula hueca, esperando aceite o ambrosía, y junto a ellas, captura. Capucete, capuchina, caprió, vivió. Palabras que se deslizan como suaves uvas o a que la luz tallan, como gérmenes ciegos que esperaron en las bodegas del vocabulario y viven otra vez y dan la vida. Una vez más, el corazón las quema. Gracias. Gracias. A ver, ahora le toca a Milagros. Milagros. Muy buenas Milagros. noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo está? Ya voy a leer. Diccionario. No eres tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación. Fuego escondido, plantación de rubies, perpetuidad viviente de la esencia, granero del idioma. Y es hermoso recoger tus filas la palabra de estirpe, la severa y olvidada, sentencia hija de España, endurecida como reja de arado, fija en su límite de antigua herramienta preservada, con hermosura, éxito y su dureza de medalla y de otra palabra, que ahí vimos perdida entre leones y que de pronto se hizo sabrosa y lisa en nuestra boca, como una almendra o tierna como el higo. Diccionario. Una mano de tus 1000 esmeraldas, una sola gota de tus vertientes virginales, un grano de tu magnánimo granero, el momento. Muchas gracias. ¿Listo? A ver, la última. Úrsula.
Úrsula. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Léelo. Ya. A mis labios conduce, al hilo de mi pluma, a mi tíntero, de tu espera y sonora profundidad de la selva. Dame, cuando lo necesite, un solo trino, el lujo de una abeja, un fragmento caído de tu antigua madera perfumada por una eternidad de jazmineros, una sílaba, un temblor, un sonido, una semilla. De tierra soy y con palabra canto. Pablo Neruda. Listo. Miren, una, dos, a ver, tiene 2, 3, 4, 6, 7, 7 páginas tiene este poema. Y, a ver, acá solamente hay preguntas. A ver, dígame, selecciona la respuesta correcta de acuerdo con la lectura del poema, ¿ya? A ver, el poeta confiesa que cuando era joven, respecto al diccionario, lo consultaba con frecuencia, no le hacía el menor caso, lo había hecho encuadernar o le parecía un libro ejemplar. A ver. ¿Ah? A ver. ¿Cuál es la respuesta? El poeta confiesa que cuando era joven, respecto al diccionario, lo consultaba con frecuencia, no le hacía el menor caso, lo había hecho encuadernar o le parecía un libro ejemplar. ¿Ah? A ver. ¿Quién me da respuesta? ¿Ah? A ver, Elizabeth. La B, profesor. ¿Qué dice la B? El poeta confiesa. La B, pero no lo anoté. ¿Qué decía? Ah, no lo anotó. Ya, no importa, no se preocupe, ¿ya? Pero A sí ver, lo leí. a ver, no le hacía el menor caso. Ajá. ¿No? Sí, Claro. no le hacía el menor caso, A profesor. ver, lomo de buey, pesado, cargador, sistemático, libro espeso. De joven te ignoré. Me vistió la suficiencia y me creí repleto, orondo como un melancólico sapo de carné. Recibo las palabras directamente de Sinaí, bramante. Reduciré las formas de alquimia. Soy mago. El gran mago callaba. Mira que estos versos, ¿no? Él prácticamente no le hacía caso al diccionario, ¿no? Él se creía muy sabio, ¿no? Por eso él dice, pues, ¿no? Y el Sinaí, ¿saben lo que es el Sinaí? El monte sagrado de donde fue Moisés. Claro, ¿no es cierto? Ahí a tener la sabiduría, ¿no? Exacto. ¿Ya? Donde por Entonces, primera vez le habló el Señor, ¿no? Dios. claro, el sabio Dios ahí a Moisés y le dio los 10 mandamientos. O sea, mira que correcto. Él se compara con ese momento cumbre, ¿no? O sea, él era lo máximo, pues. Él era lo máximo. Se creía sabio, más Sí, que Dios, el poeta. más que Dios, sí, sí. Y en cuanto al diccionario, pues él se quería lo mejor, ¿no? O sea, Correcto. los consultaba con frecuencia, no él.
¿Lo había hecho encuadernar? Tampoco. ¿Le pareció un No. libro ejemplar? Tampoco, ¿no es cierto? Ahora, miren, Exacto. el poeta compara la encuadernación del diccionario con la de un libro muy grueso, las palabras del Sinaí, el chaquetón del pellejo o unas probetas usadas. ¿Ah? Es las palabras del Sinaí. No, 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 ay, no, perdón, no, no. perdón. Es de la otra. Ay, A ver, a ver, a ver, a ay, ver. me confundí. Las celas. Era de lee en cuidado el siguiente poema con diccionario. A ver. ¿Quién me dice? Confunde. Ay, disculpe, profesor. Ya está bien, es bueno confundirse porque ahí vamos a aprender más gente. A ver. ¿Quién me dice? A ver, una que levante la mano y que me lo explique. ¿Ah? A ver, Lady. Lady Yasmín. A ver, Lady. Lady Yasmín. ¿Está lista, Lady? ¿No? Karina. Karina. Hola, profesor. Hola, ¿cómo está, Karina? A Hola, ver, profesor. dime, ¿con qué lo ha forrado? ¿Ah? Con el profesor, ahí dice la respuesta, el chaquetón viejo. La respuesta es la C. El chaquetón viejo. A ver, el poeta compara la encuadernación del diccionario con el chaquetón del pellejo. Pellejo, profesor. Es que no le copié, pues. Disculpa, profesor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? A ver, el diccionario. Pero disculpa, profesor, es que me he olvidado pellejo, dice. A ver, el diccionario viejo y pesado, con su chaquetón de pellejo gastado, sí que se quedó silencioso, sin mostrar sus probetas. Ah, sí, pues, ¿no es cierto? Sí, profesor. El chaquetón es una chaqueta de pellejo gastado, pellejo viejo. Ah, ya por eso que me ha dicho viejo. Bueno, sí. Sí, también, profesor, sí, no me equivoqué mucho, pero sí, sí está Claro, ahí. sí, ahí estaba viejo, pues, ¿no es cierto? El chaquetón ya estaba viejo también, profesor, por eso, pues, Sí, se, pues. se comparaba con esto, profesor. Sí, además el pellejo, chaquetón, sí. Disculpa, profesor, ya, gracias. Ya, a ver, ahora sí, otra. A ver, el diccionario había sido utilizado por el poeta como cojín, libro de consulta, camello o pellejo gastado. ¿Ah? ¿Cómo que había sido utilizado? A ver, Nalia. Nalia. Profesor, como camello. Camello. A ver, ¿por qué? A ver. Cuando por largos meses sin protesta me sirvió de sillón y de almohada, se reveló plantándome en mi puerta, creció, movió sus hojas y sus nidos, movió la elevación del follaje, árbol era natural, generoso, manzano, manzanaro, manzanero. ¿Cómo que lo utilizaba? Sillón y almohada. Sillón y almohada, ¿no? Vamos a ver, dice, sillón y almohada no hay. Como cojín, ¿no? Como cojín. A ver. Como cojín.
altos, a ver, no tengo cojín, está acá, ¿no? Ahí está. Cuando por largos meses, sin protesta, me sirvió de sillón y de almohada. Ah, cojín, almohada, pues. Y se reveló plantándose en mi puerta, creció, movió sus ojos y sus nidos. Sí, ¿no? A ver, un día después de haber usado de nudo, un día después de haberlo usado, desusado, después de declararlo inútil, anacrónico, camello, cuando por largos meses sin protesta me sirvió de sillón y de almohada. Así como cojín, ¿no es cierto? Como cojín, de la A. ¿Ya? A ver, el poeta compara el diccionario con una copa, unos nidos, su puerta o un árbol. ¿Ah? ¿Qué me dicen ustedes? El poeta compara el diccionario con una copa, unos nidos, su puerta o un árbol. A ver, Leticia. Leticia. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Con su puerta, ¿la C? Vamos a ver, ya, vamos a ver. A ver, se reveló plantando, a ver, cuando por largos meses, sin protesta, me sirvió de sillón y de almohada, se reveló plantándose en mi puerta y creció, movió sus hojas y su nido, movió la elevación de su follaje, árbol era natural, generoso, manzano, manzanar, manzanero, y las palabras brillan por su copa inagotable, vacas sonoras, fecundas, de fronda de follaje cargado de verdad y sonido. El poeta compara con una copa, con una... ¿Con qué lo compara? ¿Ah? ¿Con qué lo compara? A ver, ¿con qué lo compara? ¿Con qué lo compara? A ver, Úrsula. Con un árbol. Dice con un árbol. Con un árbol. Pero no hay preguntas árbol, ¿no? No hay como alternativas árbol, no hay, ¿no? Una copa, unos nidos, una puerta. Ah, sí, un árbol, ¿no? Árbol. Árbol. ¿No? Pero dice, a ver, el sillón de almohada se reveló plantándose en mi puerta, creció, movió sus hojas y sus nidos, movió la elevación del follaje, árbol era, natural, generoso, árbol, ¿no es cierto? Listo. Pero hábleme pues. Yo tengo que estar buscando. Vamos a ver. La otra, ¿ya? A ver. Se desprende que el poeta abre el diccionario por la letra C, J, C, H, M. A ver, dígame, ¿por qué letras? ¿Ah? Se desprende que el poeta abre el diccionario por la letra J, C, H o M. ¿Ah? C,
No, JCHM. 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 JCH. A ver, dígame. ¿Quieren leer? Que lo pongo para... Es H, creo. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver si es H. Ya, vamos a ver si es H. A ver. A ver. Pero si voy a quedar generoso, natural, manzano, manzanero, que brillan sus hojas inagotables, opacas, profundas follaje. Aparto una sola de sus páginas. Caporal, capuchón. Qué maravilla pronunciar esas palabras con aire más abajo, cápsula. Hueca, esperando aceite, ambrosía, captura, capucete, capuchina, caprario, captatorio. Palabras que se deslizan como suaves uvas, o que la luz estallan como gérmenes ciegos que esperaron en la bodega del vocabulario. En la C. Sí, a ver, ¿quién? A ver, Estrujilda, a ver. A ver, Estrujilda. Estrujilda. Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Con la letra C. ¿Con la letra C es? ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Es con la letra C porque dice, a ver, dice acá está, en esta página está, en esta, ¿no es cierto? Aparte una sola de sus hojas, las páginas, de sus páginas, caporal, capuchón. Qué maravilla pronunciar las sílabas con aire más abajo, cápsula, hueca, esperando aceite o ambrosía, y junto a ellas, captura, capucete, capuchina, caprario, captatorio, palabras que se deslizan como suaves uvas, o que la luz estallan, o que a la luz estallan como gérmenes ciegos que esperaron en la bodega del vocabulario, ¿no? Sí, a ver. Es incomparable, es incompatible con el texto sostener que el diccionario es de utilidad personal, un sepulcro sagrado, una plantación de rubíes o una colección de sentencias. Miren, es incompatible con el texto sostener que el diccionario es de utilidad personal, de sepulcro sagrado, de plantación de rubíes o una colección de sentencias. ¿Ah? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me levanta la mano? ¿Ah? A ver, ¿quién me dice? Plantación de rubíes, así me están poniendo plantación de rubíes. ¿Ah? Es utilidad, es incompatible sostener que el diccionario es. Vamos a ver. A ver.
¿Por qué me dice plantación de rubíes, ah? A ver, ¿quién me dice por qué plantación de rubíes? A ver, Ruth. 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 Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Plantación de rubí, ¿no? Me ha puesto la D, ¿no es cierto? O la C. No, No sé. yo no puse ninguna todavía porque no la he leído todo. Ah, no la he leído. A ver, de las que han leído, a ver, de las que han leído, ¿no? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué me dicen las letras C o D? ¿Ah? Dice que está en el texto, pero a ver, ¿quién me dice por qué me dicen eso? ¿Ah? Nalia Crisóstomo. A ver, ¿quién me dice por qué me dicen las letras? A ver. ¿Ah? Es la A. Pero, a ver, dígame, ¿por qué me están diciendo? A ver. A ver, dígame, pues, a ver, Barco Córdoba. A ver, dígame, Barco Córdoba. Barco. A ver, dígame alguien. Pongo el texto, ya, pongo el texto. Yo les pongo el texto. ¿Ya? A ver. A ver. ¿Acá? ¿Más abajo, más arriba? ¿Ah? A ver, Lady Yasmin. Lady Yasmin. Lady. Lady. Lady Yasmin. Nada. Más abajo, más abajo. A ver, Úrsula, a ver. Úrsula. Úrsula. Profesor. Dígame. Es una plantación de rubíes. ¿Dónde? Una plantación de rubíes, profesor, porque arriba dice ¿Acá? Dice, sí, dice diccionario. Profesor, dice diccionario
túmulo, eres. mausoleo, sino Profesor, dice- preservación, Fuego fuego escondido. escondido, plantación de rubíes. Plantación de rubíes. Pero la pregunta no dice directamente que, a ver, porque la pregunta Dice profesor, no eres, dice profesor. Claro, Diccionario no no es eres. con el Ahí texto dicen, primero, es ¿no es cierto? incompatible, dice profesor. ¿Ah? Dice, es incompatible con el texto sostener que el Claro. diccionario es. O está más abajo. Entonces, profesor, es más a veces sepulcro sagrado. Sepulcro sagrado, vamos a ver, ¿ya? Sepulcro sagrado. Sepulcro sagrado, vamos a ver. A ver, diccionario, tumbas, no eres tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación, fuego escondido, plantación de rubíes, perpetuidad viviente de esencia, granero del idioma, y es hermoso recoger en tus filas la palabra estirpe, la severa y olvidada sentencia hija de España, endurecida como raja de arado. Diccionario, no eres tumba, sepulcro, féretro, no eres. Fuego escondido, plantación de rubíes. Granero del idioma, es hermoso recoger tus filas, palabra de estirpe severa, olvidada, sentencia hija de España. Una colección de sentencias. A ver, Amelia. Profesor, dice es incompatible, o sea que no va con el texto, algo que no lo nombras. Sí. Es la utilidad personal. Una colección de sentencias. No, es una colección de sentencias, ¿no es cierto? Es algo que no va con el texto, incompatible, dice. Claro, es incompatible con... Porque las demás respuestas algo tiene que ver con el texto, pero Claro. esa, ajá. Algo tiene que ver con el texto. Ajá, pues. pero menos eso. Sí. Menos la colección de sentencias. Menos la colección de sentencias, ¿no es cierto? Sí. A ver, al poeta le parece hermoso recoger la palabra de estirpe, que España esté endurecida, la reja del arado del campo o la dureza de las medallas. ¿Qué le parece al poeta hermoso? A ver. ¿Qué le parece hermoso al poeta? ¿Ah? A ver. Bueno. Les dejo esas 3 preguntas para que me la den la próxima semana, ¿no? Que ya es la última, creo, la otra semana, ¿no es cierto? ¿Sí? Póngalo para tomar la foto, ¿ya? ¿Qué le pongo? ¿La última página?
A ver. El poema completo viene desde acá. ¿Le van a tomar fotos? A ver, si le toma la foto, ya va una, ¿ya? ¿Listo? Acá va 2. Acá va 3. Acá van 4. Acá van 5. Está Pablo Neruda. Acá es las preguntas. 1 y 2. Tres y 4. 5 y 6. 7 y 8. 9. Dime, Elizabeth. Elizabeth. Profesor, buenas Dime, noches. buenas noches. Profesor, Buenas noches. disculpe, ¿lo podría subir a la plataforma? Lo que pasa es que mi Ya lo teléfono, he la cámara... subido. ¿Sí? Ya lo he- Entonces lo puedo sí, bajar de ahí porque mi cámara se me ha sí, logrado. sí, Esa está es en mi la consulta. plataforma. Ya, Yo gracias, te consulto profesor. por si acaso nomás, pero existe la plataforma. Ah, ya, ¿Ya? muchas gracias, profesor. Y ahora sí, nos vemos la otra semana. ¿Ya? Es la última clase de la otra semana, creo, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Ya se acabó, ya. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Ya, profesor, gracias. Chao, Cuídese. chao. Buenas noches. Ustedes también, cuídense bastante. Quírense mucho, ámense. Que nadie la va a amar así, como ustedes se aman. Nos vemos.